Muy buenas tardes, siendo las 12 horas con 21 minutos del día 11 de mayo de 2017, se da inicio a la segunda sesión ordinaria de mayo del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California. Le doy la más cordial bienvenida a mis compañeros comisionados, secretario ejecutivo y público en general que se encuentra presente, a quienes se les solicita guardar el debido orden y el respeto, permanecer en silencio y abstenerse de cualquier manifestación que pudiera afectar la buena marcha de la sesión. Dicho lo anterior, secretario ejecutivo, por favor pase lista. Con mucho gusto, presidente. Conforme a la lista de asistencia que fue previamente firmada por los comisionados propietarios y por estar en este acto presentes, se hace constar la asistencia por orden alfabético de la comisionada Elba Manuel Estudillo Osuna, comisionado presidente Postway Don Francisco y el comisionado propietario Sandoval López Octavio. Por lo tanto, le informo que existe el quórum legal para celebrar la presente sesión, presidente. Gracias, secretario. En virtud del anterior se declara instalada la segunda sesión ordinaria de mayo de 2017 del Pleno de este instituto. Secretario, sea tan amable de darle lectura al orden del día. Con gusto, presidente. Procedo a dar lectura al orden del día. El número 1 es el pase de lista de asistencia y verificación del quórum legal. Número 2, la declaración de instalación de la sesión. Número 3, lectura y aprobación del orden del día. Con el 4, lectura y aprobación en su caso del acta de la primera sesión ordinaria de mayo del Pleno del ITAIPC, celebrada el día 4 de mayo de este año. Con el número 5 son los asuntos específicos a tratar. Inciso A, informe mensual del secretario ejecutivo. Inciso B, informe de la Unidad de Transparencia del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California. Inciso C, presentación, en su caso discusión y o aprobación de los proyectos de resolución de los recursos de revisión identificados con los números de expedientes siguientes. El REP 91-2017 interpuesto en contra del Instituto Estatal Electoral, REP 104-2017 interpuesto en contra del Partido Encuentro Social y el REP 105-2017 interpuesto en contra de la Secretaría de Planación y Finanzas del Estado. Continuando con la lectura del orden del día, sería el numeral sexto, que es asuntos generales. Séptimo, resumen de acuerdos aprobados por el Pleno. Octavo, fecha y hora para celebrar la próxima sesión. Y el noveno, que es la clausura de la sesión. Es cuanto, comisionado presidente. Gracias, secretario. Se somete a la consideración del Pleno el orden del día propuesto para que, si lo desean, soliciten la desincorporación de algún tema, no sean incorporados en asuntos generales, aquellos temas que no requieren examen previo de documentos o sea de obvia o urgente resolución. Comisionados, ¿algún tema? No habiendo temas que desincorporar o incorporar, por favor, secretario, someta a votación este punto de orden del día. Comisionados propietarios, se somete a su consideración en votación económica el orden del día propuesto, por lo que les pido que aquellos que se encuentran a favor emitan su voto en este momento. ¿A favor? A favor. Existiendo 3 votos a favor, aprobaron el orden del día propuesto. Gracias, secretario. Por favor, pase al siguiente punto de orden del día. Con gusto. El siguiente punto del orden del día es la lectura y aprobación en su caso del acta de la primera sesión ordinaria de mayo del Pleno del ITAIPC, celebrada el día 4 de mayo de 2017. Gracias, secretario. Se propone la dispensa de la lectura del acta en virtud de que la misma fue remitida anteriormente a los integrantes del Pleno. Se pregunta a los comisionados si tienen algunos comentarios. No, comisionado. No habiendo comentarios, por favor, secretario, somete a votación este punto de orden del día. Con gusto, presidente. Comisionado, se somete a su consideración en votación económica el acta de la primera sesión ordinaria de mayo del ITAIPC, por lo que les pido que aquellos que se encuentran a favor emitan su voto en este momento. ¿A favor? A favor. Existiendo 3 votos a favor, aprobaron el acta, presidente. Gracias, secretario. Por favor, pasar al siguiente punto de orden del día. Con gusto. El siguiente punto del orden del día, en asuntos específicos a tratar, es el informe mensual que brinda el secretario ejecutivo del instituto. Le cedo la voz al secretario ejecutivo para que ponga este punto. Gracias, con su venia, miembros de este honorable pleno, me permito rendir el informe mensual del secretario ejecutivo que corresponde a las distintas áreas sustantivas en el periodo a informar, que sería el mes de abril y lo que va del mes de mayo hasta antes de esta sesión. Respecto a las cuestiones del pleno y de las sesiones plenarias celebradas, tenemos que en el periodo, en el mes de abril, se celebraron 6 sesiones, 5 fueron ordinarias, 1 fue extraordinaria. Asimismo se han celebrado 2 sesiones en lo que va este mes de mayo al día de hoy. En acuerdos de pleno emitidos tenemos que se tomaron 41 acuerdos de pleno en el mes de abril y van 6 en el mes de mayo, de los cuales están cumplidos en su totalidad con la excepción de 2. Uno sería
la celebración del contrato por el cual ya se haga efectiva la autorización del fallo emitido por el Comité de Adquisiciones. Queda pendiente la celebración de ese contrato con la parte que obtuvo en el procedimiento de adquisición. Asimismo, lo que fue en la sesión pasada la emisión de un boletín, donde se refería a cuestiones de que se había cumplido el plazo, y asimismo que teníamos el 100% de cumplimiento, así como aquellos sujetos obligados que han destacado por la publicación o carga de información en la plataforma de transparencia de sus páginas de internet. Asimismo, en cuanto a los recursos de revisión, tenemos que se han interpuesto 68, se interpusieron en el mes de abril, y se han interpuesto 8 hasta días antes de esta sesión. Se emitieron 7 resoluciones en el mes de abril de esos 68 y 3 en lo que va el mes de mayo. Respecto de los asuntos que tenemos en trámite o pendientes de resolución actualmente, tenemos 5 que tienen cierre de instrucción o citación para sentencia. Asimismo, se han emitido 105 resoluciones respecto de los asuntos de la nueva ley. En cuanto a los acuerdos de cumplimiento y incumplimiento, recordemos que en la sesión pasada se solicitó que se extendiera más la información que se informa respecto a cómo van con los cumplimientos o los incumplimientos de todo lo que va del año, puesto que se había empezado a generar desde el mes anterior, si lo recuerdan. Tenemos que se han realizado desde enero a la fecha un total de 77 acuerdos de cumplimiento y 3 que se han tenido por incumplidos. Aquí es importante, este tema que se está versa específicamente del caso rezago. Recordemos que había un rezago de la ley anterior, que eran así que con la entrega de la coordinación se advirtieron muchos casos de incumplimientos pendientes de resolver, y actualmente en un aproximado, ese dato no lo traigo, pero sí un aproximado, creo que es interesante, llevamos ya aproximadamente la mitad del rezago de esos expedientes que estaban rezagados en cuanto a pronunciarse respecto al cumplimiento o incumplimiento de la resolución de la ley anterior. De la ley nueva, recordemos también que ahora bajo el esquema de las ponencias, cada ponente tiene acceso a esa información, si han cumplido, si no han incumplido. De igual manera, tengo esa información en archivo, si gustan se las compartiría para no hacer tan extendido lo que es el informe. Asimismo, respecto a las vistas de los órganos internos de control, tenemos que recientemente fue una vista al órgano interno de control. Ahorita les comento, fue a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tecate y fue derivado de una resolución. En cuanto a las verificaciones, pues se llevaron a cabo 5 verificaciones de manera semanal y una de las quincenales a los distintos sujetos obligados que tenemos en el padrón. En cuanto a capacitaciones, se llevaron 4 a sujetos obligados y una a miembros de la sociedad civil en lo que va de este mes, y del mes anterior fueron 8 a sujetos obligados y una a miembros de la sociedad civil. En cuanto a eventos, tenemos el desarrollo de un evento de parte del ITPC en el mes de abril, y va uno en participación en lo que va del mes de mayo. En tecnologías de la información, pues ahí hemos visto un notorio incremento en actividad en esta área. En edición de contenido multimedia se realizaron 8 acciones en el periodo que se informa. De actualizaciones al POD se realizaron 71 acciones en actualizaciones al POD. Tomemos en cuenta que actualmente se ha cumplido el 100% de la carga de información respecto a de la plataforma hacia nuestra página de internet de los formatos. De ahí que ese incremento en las acciones. También una acción a destacar es la atención a usuarios. En el mes pasado se llevaron 48 acciones de atención a usuarios, y en lo que va de este mes llevan 159. 159 es más del triple de lo que se había, bueno, es casi el triple de lo que se había hecho. Lo que va en este mes, de hecho, que es el triple de lo que va en todo el año. Toda vez que en total son 270, pero en lo que va de este mes únicamente se han realizado 159.
se llevaron a cabo en el periodo 31 talleres de trabajo, una disculpa. En abril y mayo se llevaron a cabo 9 talleres respecto a el área de verificación, lo que es el cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados. Es cuanto, miembros de este pleno, quedan sus órdenes para cualquier duda o aclaración. Gracias, secretario. ¿Comentarios? Yo tengo una pregunta. Está relacionada con los pendientes que traemos ahí, presidente, del convenio de colaboración con la Secretaría de Finanzas. Creo que ya vamos a entrar en la etapa de la imposición de sanciones por algunos incumplimientos que han estado dando. Pero no sé cómo. Digo, entiendo que ya el reglamento tenemos el proyecto para aprobarlo, pero creo que nos falta esa parte de la. Si me permite, comisionado, creo que acabamos, secretario, mandar un oficio. Ayer se envió un recordatorio del con el nuevo secretario de Planeación y Finanzas le estamos anexando los antecedentes que tenemos en los oficios que hemos solicitado anteriormente para tener una reunión, porque creo que es el tercero. Es el tercer oficio que le mandamos. Adelantando todas las publicaciones. Esperamos que ahora que con el nuevo titular tengamos mayor cooperación en el tema. Probablemente debe ser más sensible, ¿no? Probablemente. Vamos a insistir sobre ese tema, que es un tema que viene profundo. Yo, secretario, sí le quería preguntar una cosa. ¿Cómo andamos en nuestro programa de sesiones? ¿Estamos al día o vamos adelantados, atrasados? ¿Cómo andamos? No sé. Tendría que revisarlo. Si no estamos al día, llevamos una favor, puesto que en el mes de abril se llevaron a cabo 6 sesiones y únicamente tenemos programadas 5. Pero creo que las públicas son las fuera de la... Esas no hemos hecho mucho. No, ahí tengo entendido, si no recuerdo, es una por trimestre y se cumplió el trimestre pasado con la que tuvimos en la UABC. Actualmente estamos en comunicación con CETIS Universidad, la Facultad de Derecho, con el director, que es el licenciado Basilio. Nos acaba de confirmar esta semana que no iba a ser posible en este mes ya llevar a cabo en las aulas de CETIS Universidad, de la Escuela de Derecho, puesto que es un mes en el que se complica porque recae el Día de las Madres, el Día de los estudiantes, de los maestros, pero ya estamos trabajando vía oficio y ya estamos en eso. Perfecto, gracias. Otro punto que también quería preguntarle, secretario, ¿cuál ha sido la experiencia que tenemos reciente con los órganos internos? ¿Nos responden, nos acusan recibo? ¿Cuál es el seguimiento que tenemos con los órganos internos en cuanto a las vistas que le dan? Precisamente derivado de uno de los ya se había externado eso en uno de los informes. Ahorita lo que se tiene actualmente es cuáles ya se tienen identificados, separados los expedientes en los cuales se determinó vistas a los órganos internos de control de la ley actual. Y respecto a las respuestas, hemos obtenido 2 respuestas. Una de ellas fue del Instituto Estatal Electoral, que se recibió el día de ayer, en la cual decían que no era procedente la instauración de un procedimiento de responsabilidad. Se recibió el día de ayer. Y hubo otra que, si se me escapa ahorita del ayuntamiento, pero ahí sí dieron inicio a un procedimiento de responsabilidad. Han sido las únicas 2 observaciones. Ahora, lo que queda pendiente es, y lo acabo de ver con la coordinación de los jurídicos, es ya la firma de los requerimientos en que la propuesta sería darle un término de hasta 3 días hábiles a los órganos internos de control de cada sujeto obligado al cual se le dio vista, a efecto de que nos informe, incluso realizándoles un apercibimiento de que informen dentro de los 3 días la instauración o no, o en cuál es el estatus que guarda que nos den esa vista. Que nos den la causa del recibo, ¿no? Yo propongo esto. Estamos en un periodo de transición nuevamente con esto de la verificación de diagnósticos y que le estamos dando oportunidad a los jueces obligados para que cumplan. Yo creo que debemos de alguna manera acercarnos a los órganos internos, sobre todo los jueces obligados, y decirles que en este periodo de verificación de diagnóstico no van a estar exentos que finalmente tengamos que poner sanciones y que ellos estén previendo
para que nos sirvan ellos como comunicadores dentro de la dependencia correspondiente, para que les comuniquen a las ciudades que las sanciones vienen en serio y que incluso ellos pueden ser también sujetos de sanción en los mismos órganos internos, ¿verdad? Por lo tanto, yo creo que sí debemos tener un acercamiento con los órganos internos y explicarles que la fecha del 4 de mayo se venció y que ahora ellos van a jugar un papel más importante dentro del cumplimiento de las obligaciones, porque vamos a mandar todavía más vistas, en virtud de que no vamos a poder sancionar directamente, probablemente optemos por darle vista. Y creo que en ese sentido los órganos internos deben estar conscientes de que en este periodo de transición juegan un rol muy importante en ese tema y que debemos comunicarnos con ellos y platicar con ellos y la importancia y la trascendencia de que se pongan las pilas. Lo que podríamos hacer, si ustedes nos permiten, es hacer una convocatoria segmentada, como lo hemos estado haciendo en los talleres de capacitación, buscar en un primer momento divididos por los poderes del Estado, por los que son partidos políticos, y hacer una invitación. Ahora, yo no sé si sería después de que se aprueben las modificaciones al reglamento de la ley donde vienen procedimientos dentro del tema de sanciones, o si no es necesario. Yo no sé. Yo creo que no entra ninguna compatibilidad con la reforma del reglamento que tenemos, con la idea de platicar con ellos, capacitarlos en la cuestión que viene, en las cuestiones cómo pueden venir, etcétera, etcétera, y que ellos estén conscientes de eso como órgano interno y empiezan a proyectar esa problemática hacia sus propios servidores públicos internos de que esto va en serio, porque hasta ahorita es obvio que no lo han tomado muy en serio, de momento mismo que ni siquiera nos dan respuesta a los órganos internos. Entonces yo creo que hay que hacer conciencia con ellos. Si me lo permite, poder coordinar con nuestro contralor toda vez que él forma parte del sistema de fiscalización. Aparte del Estado, perdón que te lo diga, pero el Estado es un solo contralor. O sea, no tendríamos con tanto... Bueno, ahorita. Bueno. Pero tiene que haber un encargado de despacho. No está por dependencia, entonces finalmente la reunión podría ser los ayuntamientos, el Estado, y eso se podría hacer una misma reunión, y efectivamente el contralor tiene ahí el liderazgo en el tema de transparencia, el gobierno abierto. Por eso podemos contar a nuestro contralor que él sirva de enlace con ellos de alguna manera y que hagamos una capacitación, aunque no sean con todos, con los más importantes. Ellos se reúnen aquí y la zona costa, ¿no? Ellos dividen las reuniones en dos partes. Pero ahora que sea una convocatoria directamente del instituto, no del organismo que pertenece al sistema de fiscalización. No, que sea del instituto una convocatoria a los órganos internos para ir estableciendo alguna agenda que nos pueda servir tanto a ellos como a nosotros en el cumplimiento de las obligaciones que vienen. Claro que sí, presidente. Tomo nota y me aboco ahí. Gracias, secretario. Por favor, pasar al siguiente punto de orden del día. Con gusto, comisionado presidente. El siguiente punto de orden del día es el informe que rinde la Unidad de Transparencia, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California. Se concede el uso de la voz a la titular de la Unidad de Transparencia, la licenciada Pilar Ramos. Adelante, Pilar. Gracias. Buenas tardes. Como titular de la Unidad de Transparencia asignada al cargo a partir del 16 de enero de este año, brindo mi informe con un corte hasta el 28 de abril de 2017. Como ustedes saben, a partir de la reforma de ley han surgido muchas necesidades en los órganos garantes, principalmente, entre otros temas, en su estructura, y el Instituto de Transparencia del Estado pues no ha sido la excepción. Anteriormente la Unidad de Transparencia se encontraba adscrita en la Coordinación de Asuntos Jurídicos y, de acuerdo a lo que antes comenté, a principios de este año, en enero, se decidió que la Unidad de Transparencia funcionara de manera independiente, adscrita a la presidencia de este instituto, por lo que les voy a dar algunos datos generados con corte hasta el 28 de abril de este año. Se han recibido y respondido 388 solicitudes de acceso a la información, cuando apenas el año pasado se recibieron un total, en diciembre, con fecha de corte, de 418 solicitudes. Eso es al 28 de abril. Me atrevo a decir
que al día de hoy el número de 418 del año pasado pues ya está rebasado. Igualmente, como nuestro reglamento interior lo establece, el Comité de Transparencia, que es una obligación actual de todos los sujetos obligados, se encuentra conformado por el secretario ejecutivo como presidente del comité, la titular de la unidad de transparencia como secretaria técnica y el coordinador de verificación y de seguimiento de ese instituto y el contralor como integrantes del comité. Este organismo colegiado se ha dado la tarea de cumplir con las atribuciones conferidas, entre las cuales están la de confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del plazo de respuesta, clasificación de información y declaración de inexistencia o de incompetencia realizan los titulares de las áreas en cuanto a las solicitudes de acceso a la información. Al día 28 de abril, el Comité de Transparencia ha emitido 15 resoluciones, 15 puntos de acuerdo, ha realizado una sesión ordinaria y 4 extraordinarias, así como se ha dado la tarea para ordenar la reproducción de actas del Comité de Transparencia anterior con las que no se contaba. Es decir, el comité ha logrado abatir el rezago que se tenía del anterior Comité de Transparencia, y había un rezago el cual estaba hasta antes de la creación de la actual unidad de transparencia. Ha hecho la validación de informes que no se había realizado el año pasado, porque la unidad de transparencia tiene la obligación de rendir informes trimestrales, que de hecho les voy a pasar el primer informe trimestral de este año, informes anuales, ¿sí? Y todo esto pues con la intención de poner al día, lo cual ya gracias al trabajo del comité y de la unidad de transparencia se ha logrado pues los trabajos tanto, como les digo, del comité y de la unidad de transparencia. Igualmente todo en este caso, como les digo que se ordenó la reproducción de las actas, pues esto es en función de las atribuciones que tiene el comité para ordenar a las áreas que generan la información con la que pues no se cuenta, ¿no? En este caso en particular. Igualmente se está trabajando con las áreas para analizar la información que se debe subir en cumplimiento de las obligaciones, de la información pública de oficio que debe subirse al portal previa a la publicación de la misma. Esto para cuidar los datos personales de los documentos que las distintas áreas tienen que subir en la plataforma nacional, nuestro portal de obligaciones de transparencia. De igual manera, se encuentra el comité haciendo estudios para establecer políticas en la materia y en este sentido se ha analizado publicar información que no precisamente se encuentra establecida en las obligaciones y en cuanto a información pública de oficio. En la última sesión, que igual no está contemplada pues aquí en el número de sesiones que les di, pues al día de hoy ya vamos en la segunda sesión ordinaria. Se ordenó la publicación de los videos de sesiones del año pasado, de las sesiones del Comité de Transparencia, así como las de este año, y se propuso también por parte del presidente del Comité de Transparencia la transmisión en vivo de las sesiones en aras de cumplir con la transparencia proactiva, ¿no? Les doy unos números, como les comentaba al principio. Al día 28 de abril se han recibido 388 solicitudes. En el mes de enero es el mes en que mayor solicitudes se han recibido, con 109 solicitudes. De hecho, en promedio, el número de solicitudes por mes no ha variado mucho, a 109, 102, 99. Las áreas que más han recibido solicitudes de información, pues, es la coordinación de asuntos jurídicos y la coordinación de administración y procedimientos. Y pues en mi caso, la unidad de transparencia, en cuanto a solicitudes que son de incompetencia, pues igualmente yo tengo que dar la respuesta directa por parte de la unidad. En atención a la atribución que establece el artículo 27, fracción 23ª, el instituto tiene la obligación de turnar a las unidades de transparencia las solicitudes que les correspondan. Y nosotros hemos turnado 54 solicitudes, principalmente al Poder Ejecutivo del Estado, la unidad concentradora, del Poder Ejecutivo del Estado y al Ayuntamiento de Tijuana. Algún otro dato es el tiempo promedio de respuesta al día de hoy es de 4.49 días de respuesta. Y pues creo que pues sería todo, no sé si tengan alguna duda.
¿Comisionado tiene algún comentario? Pues ahorita Yo tengo una duda precisamente respecto al tema de las incompetencias de la ley en esta, la ley, digamos, una de las modificaciones es que precisamente va a tener la obligación de turnarlas, ¿no? a las orientadas, antes que turnarlas. Me preocupa un poco cómo funciona desde el punto de vista operativo. Cuando tú ya turnas una solicitud, digo, la ley no es como muy clara en que, o sea, si finalmente el sujeto digo que le recibe la solicitud, tiene la obligación de registrar esa solicitud de acceso y darle trámite, se inicia de nuevo los términos, o finalmente nada más haces el conocimiento como para efectos estadísticos. No, no recuerdo exactamente, la verdad, ahorita en qué parte dice, pero sí se establece que el sujeto obligado al que se le turne tiene la obligación de darle trámite, y sí, pues los términos se vuelven empiezan a computarse, ¿no? Exactamente, desde el momento que la reciben, ¿no? Sí, y de hecho tienen la obligación los sujetos obligados de informarme que la recibieron y la registraron. Y son pocos los sujetos obligados que me informan, que informan a la unidad de que dieron trámite a la solicitud. Porque aquí digo, finalmente tenemos, digo, es importante aquí ver que tenemos 54 solicitudes, ¿no? que han sido turnadas. Lo que sucede en este caso sería lo mismo que sucede en el caso cuando alguien presenta una solicitud física. Tú tienes la obligación como unidad de transparencia de registrar esa solicitud de acceso en la plataforma nacional. Corrígeme si me equivoco. Tendrías la obligación de registrarla en la plataforma, generar este folio y obviamente pues, esa sería una nueva solicitud que se empezarían a correr los términos al momento en que tú la registras en la plataforma. De hecho, ahorita que hace mención a ese punto, pasa lo siguiente, pues las solicitudes pueden presentarse en cualquier forma, en cualquier formato, y nos llegan mucho al correo de la unidad de transparencia. Entonces yo las registro efectivamente en la plataforma e informo al solicitante. Este es tu folio. Este es tu folio, se registró en tal día, porque la ley no precisa que la unidad de transparencia tiene tantos días para registrarlo. Entonces es un asunto un poco delicado porque yo trato de hacerlo, o sea, en cuanto lleguen, que no pase mucho tiempo, pero yo no sé si la unidad de transparencia a la que la turno se tarda una semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mes o 2 meses en registrar esa solicitud. Eso podríamos meterlo en reglamento. Sí, yo creo que es una buena recomendación que tengamos más precisión en ese tema. O sea, si nosotros lo ponemos, si nosotros finalmente lo normamos, lo metemos al reglamento y le decimos que las unidades de transparencia, una vez recibido las solicitudes, ya sea que se presenten en otro formato o las solicitudes que se turnan por parte del instituto, tendrán un término de 3 días para registrarse en la plataforma e informar a este órgano garante en ese término. Lo que también podríamos nosotros incluir en el reglamento es que una vez normado, la unidad de transparencia nos informara en todo caso para efecto de si se va a percibir o si se les va a requerir el cumplimiento a esa determinación. Es decir, de nada sirve que la unidad de transparencia las turne si no hay un seguimiento y no hay una respuesta. En este momento no sabemos cuánto tiempo tardaron en registrarlas, ni siquiera sabemos si las registraron. Ahora, el problema aquí también pudiera ser, las solicitudes nosotros verificamos que tengan los datos indispensables. Por ejemplo, tú le envías al recurrente, digo, al solicitante, le envías su folio, su contraseña, le creas un usuario, ¿cómo funciona? No, le envío su folio y le digo que puede, por ejemplo, cuando la registra en la plataforma nacional, que puede consultarlas en la plataforma nacional con ese folio, pero la verdad, en lo particular aquí en la unidad de transparencia, yo le notifico todo por el correo electrónico. Le digo dónde está el folio, le digo lo que se le contestó, se le hace la transcripción y le adjunto el documento que genera la plataforma y que de igual manera puede consultar en la plataforma. Con el número de folio, si lo registran en la plataforma, sí lo puede consultar. No necesita tener usuario y contraseña pues, como en la plataforma para poder ingresar a su... No, para consultar esa solicitud no, pero para él crear solicitudes y eso sí, porque las solicitudes en la plataforma son públicas. Ingresando el número de folio lo puedes visualizar. Sin embargo, como todavía la plataforma pues cuenta con algunas fallas, yo para solventar cualquier imprecisión que la plataforma no contemple, yo le doy toda la documentación por el correo y lo subes a la plataforma. Sí, todo en la plataforma. Eso finalmente es lo más... Que también ayuda eso, porque a veces que la documentación no se puede subir en la plataforma porque es muy grande. Es sobre el mismo tema, porque precisamente del trámite que se le da a este tipo de solicitudes, porque yo me he dado cuenta que llegan personas que no tienen ni correo electrónico. Sí. O sea, y
identifican al Instituto de Transparencia como la entidad que debe de proporcionarles la información. Sé que hay casos en los que ha estado inclusive proponiéndoles crearles un correo electrónico porque llegan sin nada, o sea, llegan solamente con la necesidad o con la inquietud del Instituto de Transparencia, llegan con nosotros, no llegan sin correo, llegan sin nada. Entonces eso está dentro de los 54 ese tipo de actividades que turnamos. No. Lo que turnas es lo que nos llega a nosotros, pero que le corresponde a otro sujeto obligado. O sea que la pregunta no es para nosotros, le corresponde al Ejecutivo. Pero lo que hacemos con esas personas va de la mano con la orientación y la asesoría que la unidad de transparencia tiene la obligación de dar. En el caso en particular, sí llega mucha gente que efectivamente del instituto, como que tenemos todo en materia de transparencia y todo en información del Estado, desgraciadamente no es así, pues sabemos que nosotros poseemos nada más lo que generamos nosotros mismos, ¿no? Pero pues en aras de orientar a las personas, sí he ayudado a muchas personas que vienen a solicitar información del IMSS, del ISSSTE, y que los mandan para acá pues sus abogados u otras personas, sí, efectivamente, que no tienen correo electrónico. Les he creado un correo electrónico, les he creado un usuario, los asesoro y los guío hasta donde pues tengo la posibilidad, porque pues la gente viene con las manos vacías. Me parece un... Perdón. Nada más, esa actividad que tú haces, que es muy recurrente, muy loable y muy recurrente, yo veo que tiene mucha gente, está dentro de esto. De los 54 no, comisionado. Ni está informado. No, pero, perdón, no, me pasó poner un dato aquí. Tengo un registro al día de hoy, del 3 de marzo al 28 de abril, de 62 personas atendidas registradas, porque sí recibo mucha pues visita físicamente y telefónicamente, muchas llamadas de sujetos obligados, de particulares que tienen muchas dudas, desde hacer una solicitud hasta la información que deben de encontrar, dónde la pueden encontrar, y todo eso, pues como les digo, al día de hoy, siendo honesta, a veces quisiera, no alcanzo a registrar todos, pero ahorita van 62, salvo un poquito más, yo creo que más de 100. Yo creo que sí vale la pena hacer un registro de esa actividad, sí, ¿no? Tener un registro y un control de esa actividad. Es una actividad muy importante del instituto, asesorar y orientar, y creo que debemos de contemplarla como parte de nuestro trabajo. Nosotros llevar una estadística, unos números de las asesorías que prestamos, orientamos. De hecho, presidente, bueno, a veces en el formato de registros que tengo el tiempo de duración, porque de verdad a veces puede ir desde 10 minutos hasta una hora. Y pues sí, creo que también es importante. Yo creo que sí, es una cosa muy importante que hay que evaluar y hay que considerar y hay que registrar. Eso es por un lado. Por otro lado, yo tengo el comentario que hizo la comisionada Estudillo sobre la cuestión de una propuesta de una reforma al reglamento. Yo quisiera que nos dieras tú la propuesta, ¿no? ¿Cómo debe consistir? Tendrías una propuesta al pleno, qué artículos se debe reformar, y también cotejar si el reglamento no se extienda más de lo que prevé la ley. Entonces hay que ver eso también. Entonces hay que locar por eso. Sí, claro. Incluso la propuesta comisionado de cómo le podemos nosotros, qué facultades nos da la ley para poder dar seguimiento a estas 54 solicitudes que ya fueron turnadas, para darle seguimiento y solicitarles que nos informen. También puede porque finalmente si las dejamos acumular, al rato ya van a ser... Entre otras cosas, estoy trabajando en un padrón de los correos electrónicos, porque si bien no todos los sujetos obligados tienen un portal, bueno, donde tengan los correos electrónicos de las unidades de transparencia, y muchas veces se regresan, me ha pasado con los partidos políticos, que se regresan las solicitudes que se turnan porque los correos no son. Entonces estoy haciendo un padrón y oficios para poder pues ya tener los correos oficiales que designen los mismos sujetos obligados para el turno de las solicitudes, y de una manera respaldar ese trabajo, bueno, partiendo de ahí de la reforma, ¿no?, que se tiene que hacer. Muy bien. Gracias. ¿Algún otro comentario? No, ninguno yo tengo. Gracias, Pilar. Gracias. De nada. Siempre pasa. Ya no les voy a prestar mi lugar. Ante la orden del día. Ahí está, ¿no?
del día es la presentación, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión. En este momento sería el REP 91-2017 interpuesto en contra del Instituto Estatal Electoral. De la ponencia de la comisionada Elba Estudillo. Gracias, secretario. Por la exposición del recurso de revisión que nos ocupa, se da uso de la voz para la comisionada Estudillo para que tenga el documento por máximo de 5 minutos. Gracias, comisionado presidente, miembros de este pleno. El recurso de revisión REP 091-2017 interpuesto en contra del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en el cual la parte ahora recurrente solicitó en formato Excel lo siguiente: miembros integrantes de ayuntamientos por el principio de mayoría relativa y representación proporcional a raíz de las elecciones de los años 95, 98, 2001, 2004, 2007, 2010, 2013 y 2016. El sujeto obligado emitió su respuesta señalando que en cuanto a la solicitud de información consistente en porcentaje de votación para gobernador en las últimas 3 elecciones para este cargo, los resultados electorales y porcentajes separados por cada año electoral se encuentran en un enlace electrónico proporcionado para tal efecto. El solicitante, inconforme con la respuesta otorgada, presentó el recurso de revisión con motivo de la entrega de información que no corresponde a lo solicitado. El sujeto obligado fue omiso en presentar su respectiva contestación, no obstante el término que se le concedió para tal efecto. En primer término, de las constancias que obran en el expediente, este órgano garante advierte que en fecha 16 de marzo, el sujeto obligado a través del sistema Infomex dio respuesta a una solicitud de acceso a la información atendiendo un número de folio de solicitud diverso al del asignado al recurrente, para después adjuntar como documento anexo a su respuesta un memorándum signado por el titular de Informática y Estadística Electoral, ingeniero Fernando Mesa Cortés, a través del cual se reitera el error en que incurre el sujeto obligado al momento de la respuesta, pues confunde la solicitud de acceso a información que hoy nos ocupa por otra diversa marcada con el folio 00122517 y para tal efecto proporciona un enlace electrónico con información relativa al porcentaje de votación para gobernador en las últimas 3 elecciones para este cargo, por lo que resulta evidente que la información ahí contenida no corresponde con la solicitada por el ahora recurrente. Bajo este escenario, resulta ocioso e impráctico que este órgano garante se aboque al estudio de la información contenida en el enlace electrónico referido, pues como ya quedó precisado, la solicitud de información que se pretendía despejar con dicho enlace de nada guarda relación con la solicitud de acceso materia de la LIPIS. Ahora bien, cabe precisar que durante el estudio del presente asunto, este instituto, a fin de constatar la existencia de las documentales allegadas por el particular durante la interposición del presente medio de impugnación, procedió a ingresar al sistema de solicitudes de información del Estado de Baja California, cuyo ejercicio arrojó como resultado advertir que en fecha 24 de marzo del 2017 el sujeto obligado otorgó una nueva respuesta a la solicitud de acceso. Con base a lo anterior se puede inferir que el sujeto obligado, al percatarse del error en cuanto a la solicitud y respuesta brindada y aún encontrándose dentro del término de 10 días que le otorga el artículo 125 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, para dar respuesta procedió a otorgar una nueva respuesta en fecha 24 de marzo de 2017, cancelando la emitida con anterior el día 16 del mismo mes. Sin embargo, fue omiso en hacerlo del conocimiento del entonces solicitante, para que éste estuviera en aptitud de imponerse con la nueva respuesta, lo que se colige en un actuar diligente por parte del sujeto obligado, pues la intención de concederle el término de 10 días para otorgar respuesta es con fin de que el sujeto obligado cuente con tiempo suficiente para llegarse a los insumos y elementos necesarios para proporcionar la información solicitada, y no para que una vez emitida la respuesta la modifique o la perfeccione de manera arbitraria, pues resultaría una carga absurda para el solicitante el que tenga que revisar si la respuesta brindada por el ente público fue modificada previo a la culminación del término fijado por la ley. Siguiendo con el estudio y priorizando el derecho a acceso a la información del particular, este órgano garante se aboca al análisis de la nueva respuesta a fin de determinar si envuelve todos los extremos de la solicitud de información, teniéndose de igual manera junto como anexo a su respuesta un memorándum de fecha 24 de marzo de 2017 signado por el titular de Informática y Estadística, a través del cual se señala que se le proporciona la información peticionada en formato Excel
No obstante tal aseveración, el sujeto obligado fue omiso en adjuntar el documento en formato Excel o el enlace electrónico a través del cual se redirecciona el particular al encuentro de la información, por el motivo por el cual el agravio señalado por la parte recurrente aún subsiste, acreditándose que por el supuesto previsto en la fracción sexta del artículo 136 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, consistente en la falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información en los plazos establecidos por la ley, toda vez que, tal como lo señala el artículo 37 del Reglamento para la sustanciación de recursos de revisión interpuestos ante el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el sujeto obligado señala que anexó la respuesta o la información solicitada sin que esto pudiera acreditarse. Por consiguiente, al no existir constancia alguna a fin de acreditar que el sujeto obligado puso a disposición del recurrente documento o enlace alguno que comprendiera la información en materia de la solicitud, se concluye que se transgredió el derecho de acceso a la información pública de la hoy parte recurrente. A juicio de este órgano garante, se advierte una probable responsabilidad administrativa por los supuestos referidos en las fracciones primera, segunda y tercera del artículo 160 de la Ley de la Materia relativos a la falta de respuesta a las solicitudes de información, actuar con negligencia, dolo o mala fe durante la sustanciación de las solicitudes en materia de acceso a la información e incumplir los plazos de atención previstos por la ley referida. En consecuencia, resulta procedente dar vista a su órgano interno de control con copia certificada del expediente para que, de contar con los elementos necesarios de inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa correspondiente en contra de quien o quienes resultaran responsables del incumplimiento a las obligaciones referidas y, en su caso, se informe a este órgano garante sobre el mismo. Por lo que el sentido de la resolución propuesto a este pleno es modificar la respuesta del sujeto obligado, debiendo proporcionar a la parte recurrente el listado de miembros integrantes de ayuntamientos por el principio de mayoría relativa y representación proporcional a raíz de las elecciones de 1995, 98, 2001, 2004, 2007, 2010, 2013 y 2016 en la modalidad de formato Excel o, en su defecto, que precise, aclare o justifique la imposibilidad jurídico-material que tuviere para hacerlo. Es cuanto, comisionado. Gracias, comisionado. Comisionado, si tienen comentarios, por favor, enlistarse, les recuerdo que tienen visto la voz para máximo. Comisionado. No, presidente, no tengo. ¿Algunos comentarios adicionales? Comentar que es recurrente la situación que los sujetos obligados al querer dar respuesta o modificar su respuesta o querer complementar su respuesta a las solicitudes de acceso, siguen enviando la información o juntando la información, sin embargo no la envían al recurrente, o sea, no la envían a la persona interesada. En este caso es el sujeto, es el órgano garante que tiene que estar recibiendo esta información y hacérsela llegar al recurrente. Creo que es importante que, pues, no sé, que encontremos la manera de, dentro de nuestras resoluciones o dentro de los acuerdos, ser muy específicos al sujeto obligado de solicitarle que esta información se turne. Me sigue preocupando la confusión que existe en los folios de la solicitud. O sea, no sé si es una situación de la plataforma, o si finalmente esta fue excepcional, pues a lo mejor una confusión interna por parte de ellos. Sin embargo, es muy recurrente que reciban una solicitud y estén contestando otro folio de solicitud y que se estén ahí a lo mejor traspapelando las respuestas. Habría que analizar qué es lo que está pasando con la plataforma y si es un tema informático o finalmente pues es un tema de organización. Eso es todo. Gracias, comisionado. No habiendo mayores comentarios, secretario, someter a votación este proyecto. Con gusto, presidente. Somete a votación nominal la aprobación del proyecto de resolución previamente expuesto. Octavio Sandoval, a favor. El estudio a favor. Francisco Bote, voy a favor. Doy cuenta, señor presidente, que el resultado de la votación son 3 votos a favor. Gracias, secretario. Por pasar al siguiente punto del día. El siguiente punto del orden del día es la presentación, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución que corresponde al recurso de revisión REP 104-2017 interpuesto en contra del Partido Encuentro Social de la provincia del funcionario presidente. Gracias, secretario. En efecto, el número de expediente del recurso de revisión que nos ocupa es el REP diagonal 104 diagonal 2017 y el sujeto obligado del Partido Encuentro Social. El sentido de la resolución: a consideración de la ponencia a mi cargo en aras de realizar un ejercicio que permita al ciudadano conocer y comprender de una manera temprana y sencilla el resultado de los procedimientos, estimo conveniente, previo a la exposición de la etapa postulatoria y considerativa
dar a conocer el sentido del fallo de su autor que se propone a este pleno, el cual es el siguiente. Abre comillas. Con fundamento en el artículo 144, fracción tercera de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, este órgano garante considera procedente revocar la respuesta del sujeto obligado para el efecto de que, apegándose a los razonamientos que han sido precisados y atendiendo a lo dispuesto en la ley de la materia, emite una nueva respuesta en la que haga entrega del comprobante que demuestre fehacientemente el último pago emitido a su presidente, o en su defecto se precise, aclare y justifique la imposibilidad jurídica o material que tuviera para ello. Cierra comillas. Dicho lo anterior, y en estricto apego a los principios de congruencia y exhaustividad que deben imperar en toda resolución, a continuación se exponen los antecedentes que constituyen la materia del presente medio de impugnación. La solicitud de acceso a la información consistió en, abren comillas, se solicita el documento electrónico que compruebe el último pago del salario del titular de la dependencia, presidente, comisionado, secretario o su homólogo según el caso. Se cierran comillas. El sujeto obligado presentó su escrito de contestación en el cual insertó una tabla con la siguiente información. En la tabla aparece el nombre, un nombre de Moreno Hernández Luis, el concepto es asimilados salarios, periodo de 1 de septiembre de 2000 2016 al 30 de septiembre de 2016 por el neto de 38.679.20 pesos moneda nacional. Para después puntualizar que no se ha efectuado pagos por dicho concepto desde la fecha relatada en la tabla al día de hoy. Interposición del recurso. El solicitante, inconforme con la respuesta otorgada, presentó recurso de revisión con motivo de la entrega de información que no corresponde con lo solicitado. Perdón. En la contestación al recurso de revisión, el sujeto obligado, a través de su contestación, reiteró la respuesta brindada a la solicitud de acceso a la información, manifestando que la tabla otorgada es la información que obra en sus archivos. En el estudio del presente asunto, visto los extremos que conforman la litis, partiremos primeramente de la naturaleza de la solicitud de información, donde la hora recurrente instó por un documento electrónico que comprobara que se realizó el último pago de salario al titular del Partido Encuentro Social. Por lo que al analizar la tabla que se entregó como respuesta, este órgano garante arriba a la conclusión que dicha información no reúne las características necesarias para poder ser identificado como el documento a través del cual se compruebe el último pago realizado por el Partido Encuentro Social por concepto de asimilados a salarios, cuyo periodo e importe corresponde al 1 de septiembre de 2016 al 30 de septiembre de 2016, por la cantidad de 38.679.20 pesos moneda nacional. Lo anterior de conformidad con la información contenida en la tabla que a manera de respuesta erigió el sujeto obligado. Si arriba lo anterior determinación, pues la multireferida tabla no reviste características que permitan catalogarla como un documento oficial que soporte la erogación efectuada por el sujeto obligado, por concepto de salario o asimilable al salario, ya sea a través de pago en efectivo, cheque, depósito o transacción interbancaria alguna. Ahora bien, y por cuanto hace a la manifestación del sujeto obligado en su contestación al recurso, en el sentido de que, abren comillas, no se le negó la información, solamente se la entregamos en la manera que nos fue posible, se cierran comillas. Es imperante hacer hincapié que el comprobante del pago realizado debe de existir dentro de los archivos del sujeto obligado de conformidad con el reglamento de fiscalización emitido por el Instituto Nacional Electoral, cuya observancia es general y obligatoria y tiene por objeto establecer las reglas relativas al sistema de fiscalización de los ingresos y egresos de los recursos de los partidos políticos, sus coaliciones,
candidaturas comunes y alianzas partidarias, las agrupaciones políticas y de los candidatos a cargos de elección popular federal y local, precandidatos, aspirantes y candidatos independientes, incluyendo las inherentes al registro y comprobación de las operaciones de ingresos y egresos, la rendición de cuentas de los sujetos obligados por este reglamento, los procedimientos que realicen las instancias de fiscalización nacional y local respecto de la revisión de sus informes, liquidación de los institutos políticos, así como los mecanismos de máxima publicidad. De acuerdo a este marco normativo, los artículos 131 y 132 constriñen al Partido de Encuentro Social a: artículo 131, documentación de honorarios. 1. Los gastos efectuados por los sujetos obligados por concepto de honorarios profesionales y honorarios asimilables a sueldos deberán formalizarse con el contrato correspondiente, en el cual se establezcan claramente las obligaciones y derechos de ambas partes, el objeto del contrato, tiempo, tipo y condiciones del mismo, importe contratado, formas de pago, penalizaciones y todas las demás condiciones a las que se hubieran comprometido. El artículo 132, por su parte, dice: los pagos que realicen los sujetos obligados por concepto de honorarios asimilables a sueldos recibirán el mismo tratamiento que las nóminas para efecto de pago y comprobación del gasto. Asimismo, deberán ser apuntados al sistema de contabilidad en línea. 2. Tales egresos deberán estar soportados con recibos foliados que especifiquen el nombre, la clave del registro federal de causantes y la firma del prestador de servicio, el monto del pago, la fecha y retención del impuesto sobre la renta correspondiente, el tipo de servicio prestado al partido o coalición y el periodo durante el cual se realizó, así como la firma del funcionario del área que autorizó el pago, anexando copia de la credencial para votar con fotografía del prestador de servicio. Cierra comillas. Atento a los preceptos antes invocados, es posible determinar que el sujeto obligado o partido de encuentro social tiene la obligación de que obre en sus archivos un comprobante donde conste de manera fehacientemente el último pago de concepto de salario y o asimilados a salarios en favor de su presidente. Consecuentemente, este órgano garante concluye que se transgredió el derecho de acceso a la información de la parte recurrente. De conformidad con lo antes expuesto, se reitera el sentido de la resolución propuesto a efecto de revocar la respuesta del sujeto obligado para el efecto de que, apegándose a los razonamientos que han sido precisados anteriormente, emita una nueva respuesta en la que haga entrega del documento que compruebe fehacientemente el último pago realizado por concepto de salario y o asimilados a salario en favor de su presidente. O en su defecto, precise, aclare o justifique la imposibilidad jurídica o material que tuviera para no hacerlo. ¿Funcionando algún comentario? No. ¿Comentario? No, presidente. No habiendo comentarios, secretario, por favor, someta a votación este proyecto de resolución. Se somete a votación nominal la aprobación de este proyecto de resolución. Octavio Sandoval, a favor. El estudio a favor. Francisco, usted le favor. El resultado de la votación fueron 3 votos a favor, presidente. Gracias, secretario. Por favor, pasar al siguiente punto de intervención. El siguiente asunto es la presentación y discusión, y en su caso aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión REP 105-2017, vinculado en contra de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de la ponencia del comisionado Octavio Sandoval. Gracias, secretario. Para la exposición del recurso de revisión que nos ocupa, cedo el uso de la voz al comisionado Sandoval para que exponga el punto hasta por un tiempo máximo de 5 minutos. Gracias. Gracias, comisionado presidente. Voy a dar lectura al proyecto de resolución. El recurso es el REP 105/2017, el contrato obligado. La Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de California. Hay una solicitud de acceso a la información que consta de 17 preguntas, las voy a leer textuales, dado que es un caso atípico, en el que es un recurso relacionado con protección de datos personales, es el primero que vamos a resolver.
Si bien no tenemos todavía la ley, sí tenemos la ley general ya vigente. La solicitud de acceso a la información, las preguntas fueron, la número 1, ¿qué datos biométricos son tratados por la dependencia? Se refiere a la Secretaría de Planeación. Número 2, ¿cuáles son las finalidades del tratamiento de datos biométricos? Número 3, ¿cuál es el fundamento legal para el tratamiento de datos biométricos? 4, ¿en qué casos se realiza el tratamiento de datos biométricos sin el consentimiento del titular? 5, ¿de qué manera se obtiene el consentimiento del titular para el tratamiento de datos biométricos? 6, los datos biométricos tratados por la dependencia son o han sido objeto de revisión. 7, en su caso se solicita versión pública del contrato o instrumento jurídico en el que quede formalizada la relación entre el responsable y el encargado. La versión pública debe incluir la identidad del encargado. 8, los datos biométricos tratados por la dependencia son o han sido objeto de transferencia nacional o internacional. 9, en su caso se solicita versión pública de las cláusulas contractuales, convenios de colaboración o cualquier instrumento jurídico mediante el cual se formalice la transferencia de datos biométricos tratados por la dependencia. 10, a qué responsables le son transferidos los datos biométricos tratados por la dependencia sin necesidad de formalizar dichas transferencias a través de instrumento jurídico. ¿Cuál es la disposición legal cuyo tratamiento hace necesaria la transferencia o la disposición legal que le confiere al responsable atribuciones que justifiquen dicha transferencia? 11, ¿qué leyes o tratados internacionales de los que México es parte prevén transferencias internacionales de datos personales? 12, ¿qué autoridades extranjeras u organismos internacionales han realizado peticiones para la transferencia internacional de datos personales tratados por la dependencia? ¿Y cuáles son las facultades homólogas o las finalidades análogas o compatibles que justifiquen la transferencia internacional? 13, se realizan decisiones automatizadas a partir de los datos personales tratados por la dependencia. 14, se elaboran perfiles a partir de los datos biométricos tratados por la dependencia. Entre paréntesis, entiéndase como elaboración de perfiles toda forma de tratamiento automatizado de datos personales consistente en utilizar datos personales para evaluar determinados aspectos personales de una persona física, en particular para analizar o predecir aspectos relativos al rendimiento profesional, situación económica, salud, preferencias personales, intereses, fiabilidad, comportamiento, ubicación o movimiento de dichas personas. Se cierra paréntesis. 15. ¿Qué medidas de seguridad son adoptadas respecto a los datos biométricos tratados por la dependencia? 16. Se solicita versión pública de la bitácora de vulneraciones de seguridad a la que se refiere el artículo 39 de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, o en su defecto indique la fecha en la que ocurrieron las vulneraciones de seguridad, el motivo de estas y las acciones correctivas implementadas de forma inmediata y definitiva. Por último, la pregunta 17. Se notificó a los titulares en caso de una vulneración de sus datos personales. Esas son las 17 preguntas que hizo el recurrente. En virtud de que el sujeto obligado no emitió respuesta, la parte recurrente promovió su recurso relativo a la falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos establecidos en la ley. El sujeto obligado fue omiso en presentar su respuesta, su respectiva contestación a este recurso, no obstante el término que se le concedió para tal efecto. Entrando al estudio del presente caso y con base en las constancias sobrantes dentro del procedimiento y del análisis del motivo de inconformidad hecho valer por el particular, el estudio del presente asunto consiste en determinar si el sujeto obligado fue omiso en dar respuesta a la solicitud de acceso a la información. Al respecto tenemos que el artículo 125 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California
señala que la respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible, sin exceder de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella, previendo de manera excepcional una ampliación en dicho plazo hasta por 10 días más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que deberá notificarse al solicitante antes de su vencimiento. Por las documentales aportadas por la parte recurrente, se acreditó fehacientemente la presentación de la solicitud de acceso a la información con número de folio 170528 ante la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Baja California, el cual reúne la calidad de sujeto obligado en los términos de lo dispuesto en el artículo 15, fracción quinta de la Ley de la Materia. Bajo este contexto, cabe decir que de autos no se advierte que se hubiera dado debida respuesta a la solicitud materia de la litis, o en su defecto, le hubiera sido notificado al entonces solicitante la ampliación del plazo para dar respuesta a la presente solicitud. Por lo que, atendiendo al agravio esgrimido por el particular y conforme a las constancias que obran en el expediente, se configura el supuesto contenido en la fracción sexta del artículo 136 de la Ley de la Materia, consistente en la falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos establecidos, transgrediéndose con ello el derecho de acceso a la información pública del recurrente. A juicio de este órgano garante, se advierte una probable responsabilidad administrativa por los supuestos previstos en la fracción primera, segunda y tercera del artículo 160 de la Ley de la Materia. En consecuencia, resulta procedente dar vista al órgano interno de control del sujeto obligado con copia certificada del expediente para que, de contar con los elementos necesarios, de inicio al procedimiento de responsabilidad administrativa correspondiente en contra de quien o de quienes resulten responsables del incumplimiento a las obligaciones referidas, e informe a este órgano garante sobre el cumplimiento del mismo. Sentido de la resolución propuesta: este órgano garante considera pertinente ordenar al sujeto obligado proceda a dar debida respuesta a la solicitud de acceso a la información pública referida de manera clara, completa y redactada de forma sencilla y de fácil comprensión, atendiendo los términos en los que la misma fue formulada. Es cuanto, compañero. Gracias, comisionado. ¿Algún comentario? Pero tengo una pregunta, el plazo para dar cumplimiento, que se va a manejar por, porque probablemente por la materia. No, sobre todo por la cantidad de preguntas y por el tema del que se trata, digo, lo único sería una recomendación de que se evaluara no darle los 3 días, ¿no? Daríamos esto. Sí, lo voy a considerar ese término en virtud de la naturaleza de la respuesta, y que se refiere, digo, el que pase que exceda el máximo, y en su caso tendrá la facultad de pedir una ampliación para cumplir. Pero sí, la naturaleza, como les comentaba, de la información que se debe proveer está asociada a la Ley General de Protección de Datos Personales. Es una ley que está vigente ya a nivel nacional, y seguramente tendremos nuestra propia ley sobre eso. Gracias, comisionado. No habiendo mayores comentarios, por favor, secretario, somete a votación este proyecto de resolución. Con gusto, presidente, somete a votación nominal la aprobación de este proyecto de resolución. Octavio Sandoval, por favor. Él estudia a favor. Francisco Ponce, de acuerdo. Resultado de la votación, presidente, doy cuenta que fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Vamos a pasar al siguiente punto de orden del día. Siguiente punto de orden del día: no existen asuntos generales incorporados en la sustanciación de la presente sesión. Sería el resumen de acuerdos aprobados por el Pleno. No le escuché. El resumen de acuerdos. Adelante, secretario. Bien, con su venia, miembros de este honorable Pleno, una vez agotado el pase de lista de asistencia y verificado el quórum legal para la celebración de la presente sesión, fue declarada la instalación de la misma. Asimismo, fue aprobado el orden del día propuesto
por el presidente, y la lectura y fue aprobada lo que fue el acta de la primera sesión ordinaria de mayo de este pleno. Desahogados los informes, el informe mensual del secretario ejecutivo, así como el informe que rindió la titular de la unidad de transparencia de este instituto, fueron aprobados de manera unánime los 3 proyectos de resolución que quedaron debidamente expuestos por las distintas ponencias de este pleno, siendo el REP 91-2017 de la comisionada Estudillo, el REP 104-2017 del comisionado presidente y el REP 105 de 2017. Es cuanto, comisionados. Gracias, secretario. Por favor, hágalo del conocimiento de las coordinaciones correspondientes para que se haga el conocimiento de las partes que intervinieron y se haga público en el portal de obligaciones de transparencia de este instituto. Claro que sí. Gracias, secretario. Por favor, pasar al siguiente punto de orden del día. Siguiente punto del orden del día consistiría en la fecha y hora para celebrar la próxima sesión y la clausura de la sesión. Gracias, secretario. Se establece fecha y hora para la próxima reunión. 18 de mayo de 2017 y siendo las 13 horas con 27 minutos del día 11 de mayo de 2017 se clausura esta segunda sesión ordinaria de mayo de 2017 del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California, agradeciendo la presencia de quienes nos acompañan y de quienes nos siguen vía internet. Paso a todos ustedes, muy buenas tardes.